Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es el día 31 de enero de 2022. Les habla el Padre Tomás Caralza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Vamos a pedir en esta mañana al Señor que nos libere de nuestros propios demonios, que aparte de nosotros todo camino de perdición, que nos saque de los caminos de la muerte y del pecado y nos lleve al camino de la verdadera libertad de los verdaderos hijos de Dios. La primera lectura de hoy sigue estando tomada del segundo libro de Samuel en el capítulo 15, versos 13 al 14, verso 30, y el capítulo 16, versos 5, versos 13a. ¿Qué es lo que cuenta hoy esta primera lectura? Es básicamente la segunda guerra civil a la que se enfrenta David. La primera la liberó contra Saúl. Esta la libera contra su propio hijo Absalón. Pero tiene unas características y unos matices fundamentales. David tiene varios hijos. Se cree o se piensa que Absalón debe ser quien herede la corona, quien herede el trono. Pero todo indica que esto va en vías de la cabeza del hijo de Betsabé, o sea, de Salomón. Absalón se rebela contra su padre al punto de perseguirlo para matarlo. Divide el reino completamente. Un reino que está dividido de hecho, porque en el norte todavía no superan que Saúl no sea el rey. Entonces Absalón se aprovecha de eso, se consigue unos cuantos hombres y se va contra su padre para buscarlo, para matarlo. David huye. En su huida, ¿qué es lo que sucede? Que alguien le sale al camino, un partidario, un familiar tal vez del primer rey de Saúl, le sale a su encuentro y lo humilla, le grita, lo insulta, le dice de todo y le hace ver que es un pecador, que es un sanguinario, que es un asesino y que va a pagar lo que debe. Ante esta situación, uno de sus sirvientes le dice: mira, ¿por qué permites que este hombre te hable así? Si quieres, dame un segundo, yo voy a cabo con él. No, de ninguna manera, dice David. Quizás sea el mismo Dios el que le mande a hacer esto, el que le inspire a hacer esto, el que le permita que por su voz yo reconozca mi culpa, mi pecado, mi falta y pida perdón y me arrepienta, porque tal vez es bien posible que si muestro arrepentimiento, entonces esta maldición será cambiada en bendición. Y esa es la diferencia entre David y cualquier otro personaje de la historia de salvación. Fue un gran pecador, no se puede negar. Sanguinario, sí, muy sanguinario. Hizo cosas devastadoras. Pero tiene un corazón capaz de reconocerlo, de arrepentirse, de pedir perdón y cambiar conducta. Entonces miremos eso de parte de David en nosotros. La capacidad que podemos alcanzar para reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, pagar penitencia por nuestros pecados, pedir perdón por esos pecados y cambiar totalmente nuestra conducta y llegar a ser los hombres y las mujeres que el mundo necesita para ser un mundo mejor, siempre de cara a Dios. Te pido que leas esta lectura en casa, que la medites profundamente, que busques más porque tiene mucho más que decir y que veas cada uno de estos personajes. ¿Cómo es que Semí quiere defender a David? ¿Cómo es que David entiende que él solo necesita la defensa de parte de Dios y así lo deja saber? ¿Cómo es que Absalón busca a su padre para matarlo simplemente por un trono? ¿Y cómo es que cada uno de los personajes va engranando en el plan de salvación de Dios para que al final lo que triunfe sea la voluntad de Dios? Ojalá que esa misma voluntad triunfe en tu vida y para que tú definitivamente puedas reconciliar tu familia, establecer la paz en esa familia y juntos puedan tender a su propia salvación. A esta primera lectura responde el Salmo número 3. Levántate, Señor, sálvame. Es la súplica de David, debe ser tu súplica y la súplica de cada uno de nosotros. Levántate, Señor, sálvame. Mira que mis enemigos me persiguen, se levantan contra mí. Sálvame, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Lee el Salmo 3 en casa, medítalo profundamente, escudriñalo y haz que ese salmo te hable el corazón para que entonces puedas continuar tu vida cumpliendo en todo con la voluntad de Dios.
Este evangelio que aparece hoy es uno de los que a veces me gustaría que no apareciera porque no es tan fácil en todos sus contextos. Sin embargo, el tema que trae tampoco es que sea tan difícil o imposible de interpretar. Vamos a intentar ver solo algunos detalles. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Hay quien diga que eran dos, que era uno, no importa. Un demonio le sale al encuentro. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Este endemoniado representa el poder de las fuerzas del demonio definitivamente. Representa el mal, el pecado, la muerte. Por eso vive en el cementerio entre muertos. Y también más adelante van a aparecer los cerdos para decirnos el ambiente donde vive la persona que se deja guiar por el mal, por el pecado, por el demonio, por Satanás, por el agazapado. Ese es el cuadro. Ese es el marco. Personas que viven en la tiniebla, en la oscuridad, entre muertos, en caminos insospechados y sobre todo entre cerdos. Luego que todo esto sucede, este hombre que está en esta circunstancia, a quien nadie puede dominar, dice la palabra que se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Ahora bien, este día, viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y le gritó. Espérate, el demonio ve de lejos a Jesús, echa a correr, lo reconoce definitivamente, se postra ante él y le grita, pero con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? El demonio está llamando a Jesús por su nombre. Lo está reconociendo, se está postrando ante él. O sea, lo que queda de bueno en el corazón de este hombre endemoniado puede reconocer a Dios. Lo que quede de bueno dentro de ti, lo que quede bueno dentro de mí, todavía puede tender a Dios, puede buscar a Dios. Por lo tanto, busquemos a Dios mientras es posible, mientras quede algo de bondad en nuestro corazón. Postrémonos ante Dios. No importa cuántas legiones de demonios nos estén persiguiendo, si todavía queda un pensamiento para Jesús, dedícalo. Si te queda una alabanza, un piropo, un momento de adoración, dedícaselo a Jesús. Vuelve a la Eucaristía. Adóralo en espíritu y en verdad con lo poco que te quede, porque eso Dios puede hacer signos, prodigios y milagros. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Estoy atado por el demonio. Quiero salir, pero no sé cómo. Tu presencia me atormenta. Porque mientras eso pasaba, Jesús también le estaba gritando: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Esa lucha, ese combate que todos tenemos un poco entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal, entre el pecado y la gracia, entre la santidad y la condenación. Entonces deja que Jesús grite dentro de ti: sal de ahí, espíritu inmundo, abandona este corazón que me pertenece a mí, que es de Dios, que es patrimonio del plan de salvación de Dios. Fíjense lo que Jesús hace. Le pregunta: ¿cómo te llamas? Porque si posee su nombre, ya posee algo de su esencia. ¿Cómo te llamas? A lo que él responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Y eso intimida más, eso asusta más, eso pudo haber asustado a cualquiera. Bueno, a cualquiera menos a Jesús. Y ante esa realidad, el demonio le rogaba con insistencia. Escucha bien, le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar.
¡Qué historia tan interesante! Fíjate que los demonios le están pidiendo al Señor que no los aparte, que no los arroje, que no los saque de allí, que los deje vivir allí, aunque sea entre los cerdos. Son las consecuencias del pecado. Vivir como se pueda, de lo que se pueda, arrastrarse, humillarse, convertirse en una piara de cerdos, en una porquería de ser humano, en lo peor que podía ser para un judío en aquel momento, convertirse en eso. Pero no me apartes de mi pecado, de lo que soy, de lo que me gusta hacer, porque en fin de cuentas el pecado es acomodaticio. Nos acomodamos a él y luego no podemos ver la luz de Dios. Les permitió que fueran a la piara y por lo tanto se suicidaron. Terminaron como termina cualquier hombre que quiera vivir su vida sin Dios en el acantilado. Entre muertos, entre cerdos y en el acantilado, en la muerte, en lo que no tiene sentido, de lo que no hay vuelta. Cuando todo esto sucede, los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Uno pensaría, wow, van a poner su mirada en este hombre recuperado, le van a dar gloria al Dios que vive, adorarán en espíritu y en verdad, y le pedirán a Jesús que se quede entre ellos y que los ayude a salir de todos sus tormentos. Nada que ver, todo lo contrario. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Los primeros en rogar eran los demonios. Por favor, no nos apartes de aquí. Los próximos en rogar eran los dueños de los cerdos. Por favor, márchate de aquí. No se fijaron en el hombre que había sido restablecido, en el dinero que perdieron con los cerdos muertos, en su economía, en su bienestar, en lo que a ellos les convenía. Lo que pase con el hombre no le importa, con el ser humano no le importa. Era su ganancia, su dinero, su capital, lo que les tenía tristes. Si los cerdos estaban muertos, ya no había dinero allí. Esa era su mayor preocupación. Y por lo tanto, le rogaban a Jesús, márchate. No queremos ser sanados, no queremos ser liberados, no queremos ser tocados por ti. Queremos ser ricos, queremos poseer las cosas del mundo, queremos placeres, queremos falsas ideologías, queremos toda la porquería que el mundo ofrece. De ti renegamos. Y uno se pregunta, ¿quién estaba más endemoniado? ¿El hombre que tenía la legión o aquellos poseídos por el mundo, por el dinero, por los placeres, por su bienestar, por ellos mismos? ¿Quién estaba más endemoniado? ¿Quién necesitaba más el toque sanador y salvador de Dios? Haz la pregunta en referencia a tu propia persona. ¿Qué tipo de demonio es el que te ataca a ti? Hay unos fáciles de ver y conocer, hay otros muy solapados que son los que nos hacen sufrir más. Mientras Jesús embarcaba, viene otra súplica. El que había estado poseído por el demonio le suplicaba que le permitiese estar con él, irse con él, embarcarse con él. Y uno pensaría que Jesús lo abrazaría, lo felicitaría y se lo llevaría, pero no se lo permitió. Al contrario, le dijo, vete a tu casa con los tuyos. Lo que yo hice por ti, hazlo tú por ellos también. Anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido de ti misericordia. Muéstrale ahora tu misma misericordia para con ellos y disfruta de la familia, del estar en el núcleo, de sentirte amado y de amar realmente a los tuyos. La primera misión va hacia adentro, la palabra de Dios directa al corazón, transformando nuestra vida. La segunda misión va hacia afuera, pero en casa, en el hogar, con los primeros, con los vecinos, con los más cercanos, con la familia que Dios nos ha regalado. Y luego la misión hacia afuera completamente con cualquiera que pueda necesitar la predicación de la palabra de Dios, seguida con un buen y gran testimonio de vida. Quédate en casa, haz lo que tienes que hacer con tu persona y con tu casa, convierte. O sea, prepara el terreno aquí entre los paganos, porque muy pronto vendrán los apóstoles a predicar la verdad y el terreno
tiene que estar bastante humedecido, bastante bueno para poder hacer la siembra y la cosecha. Es lo mismo que Dios te pide: prepara el corazón de tus hijos, porque en algún momento la palabra de Dios va a llegar a ellos y ojalá que encuentre terreno fértil donde pueda brotar y dar frutos abundantes. Trabaja por tu salvación y por la de todos los demás. Hay una manera de seguir a Jesús desde el llamado. Jesús te llama para que lo sigas en una vocación particular. Hay una manera de seguir a Jesús desde el envío. Jesús te envía para que allí donde vives, donde estás, florezcas y hagas que la gente pueda conocer a un Dios vivo a través de tu estilo de vida en santidad. Son lecturas muy profundas, habría mucho más que decir. Búscalas, léelas, escudriñalas y saca todo el provecho que puedas para apartarte de la muerte, de andar entre los sepulcros, de ser un cerdo y empezar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. No tenemos que vivir en la cochinada de la vida si podemos vivir entre las bendiciones que promete el Espíritu Santo de Dios y el Dios que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa, al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like por favor y colócalo en todas tus redes sociales. Déjanos tus sugerencias, déjanos tus comentarios y tus intenciones para la misa. Eso es lo más importante. Ahora abre el corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.